Hoy quiero hablarte de La caverna, de José Saramago. Sin duda una de las mejores novelas que he leído en mi vida. Y una novela que sí, ya la categorizo como imprescindible. Es un libro que hay que leer. Este video es sobre La caverna, de José Saramago, y al mismo tiempo es un video sobre mí, acerca del momento que estoy atravesando en mi vida personal. Un momento donde por fin entendí que soltar no es perder, sino abrir espacio para que nuevas cosas lleguen. He comenzado a abrazar el silencio que queda cuando todo cambia. Y La caverna, de José Saramago, acompaña perfectamente este momento. Este preciso instante, esta etapa de nuestra vida, cuando comienzas a entender por qué estás vivo y cuál es el sentido de tu vida. La caverna no es una historia ruidosa, de hecho es una historia muy contemplativa y profundamente humana. Es una novela hecha de barro, tan frágil como las manos que la moldean. El ser humano, al igual que el barro, también se rompe, muere, se olvida. El barro se desvanece con la lluvia y cuando es polvo se eleva con el viento. Este video sí, es una invitación a leer La caverna, y La caverna es a la vez una invitación a mirar distinto, a experimentar la vida desde otra mirada, no la de poseer, sino la de recibir, no la de tener, sino la de soltar, no la de pedir, sino la de agradecer. Es una novela que es directa pero con ternura, que tiene preguntas que me atravesaron, como a quien ve, por fin, la luz al salir de una cárcel, de una caverna. Como quien deja atrás la sombra en la que ha vivido toda su vida, sin saberlo. Esa caverna, como metáfora literaria, son las cavernas que todos habitamos, las cavernas del dolor, de la angustia, la ansiedad, el rencor, la caverna de la avaricia, la falta de propósito, la pereza. Esas cavernas que nublan nuestra mente y que cuanto más maduramos, crecemos y más nos valoramos a nosotros mismos, entendemos que solo nosotros tenemos la capacidad de salir de esta cueva en búsqueda de la luz, mirando la vida de forma distinta, tomando cada bocanada de aire con optimismo y amor propio, haciéndonos cargo de nosotros mismos, sin excusas, sin señalar culpables, sino con silencio, con madurez, con dignidad, porque como dice Saramago en La caverna, no cambiaremos de vida si no nos atrevemos a cambiar la forma en cómo decidimos vivir. La caverna nos enseña que incluso el amor más profundo debe aprender a soltar para que sea real. La caverna nos enseña que la libertad está en soltar la vasija, aunque haya costado años moldearla. Dice Saramago, solo ama de verdad quien sabe cuándo es momento de caminar hacia adelante, buscar la salida y despedirse. Esto es La caverna, es una forma de volver a empezar. Por eso pienso que es una novela tan vigente e importante en nuestros tiempos, porque todos atravesamos ese momento en nuestra vida en el que sentimos que debemos y necesitamos volver a empezar. Antes de leer algunos fragmentos de la novela y que les comparta por qué de verdad me ha gustado tanto, quiero que nos pongamos en contexto. José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en Anciaga, un pequeño pueblo rural del centro de Portugal. Él viene de una familia de campesinos pobres. Algo interesante de su historia que les quiero compartir es que su apellido real no es Saramago, su apellido es de Sousa, pero un error burocrático en el registro civil lo bautizó con el nombre de una planta silvestre, Saramago, que es una especie de rábano. José nunca lo corrigió, por el contrario, lo hizo suyo. Se hizo llamar José Saramago, y esto me parece una reflexión inicial interesante. Hasta su nombre es una muestra de su literatura, humilde, irónico, insumiso, insubordinado y profundamente conectado con la tierra. Saramago vino a cuestionar, a abrir grietas, a incomodar, a hacernos pensar. Él fue tipógrafo antes que novelista, fue autodidacta antes que académico, y fue comunista en tiempos difíciles. Fue un hombre que nunca escribió para complacer y así vivió toda su vida.
Tuvo que abandonar los estudios secundarios por falta de dinero. También trabajó como mecánico, funcionario público, traductor, periodista y, como ya había dicho, tipógrafo. Y esto fue lo que lo conectó desde joven con las palabras impresas, con el mundo de los libros. José Saramago, de hecho, fue un escritor tardío. Publicó su primera novela en 1947, que se llamó Tierra de Pecado, pero pasaron casi 30 años antes de que su literatura comenzara a ser reconocida. No fue parte del canon académico ni de las élites literarias. Como lo dije, fue autodidacta, fue un lector voraz de filosofía, de historia y de política. En los años 60 y 70 trabajó como director literario y periodista, y de hecho fue despedido por motivos ideológicos tras la Revolución de los Claveles. Este despido, este quedarse sin trabajo, fue lo que lo llevó a dedicarse de lleno a la literatura. En este punto comenzó el verdadero Saramago. En 1998, a los 76 años, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer autor de lengua portuguesa en recibirlo. Y al darle el premio, la Academia Sueca no habló de estilo ni de técnica, habló de compasión, de imaginación e ironía. Y eso era Saramago, un narrador que entendía la fragilidad humana y que no temía nombrarla. Aunque él hablaba de las miserias del mundo, su escritura está llena de compasión. Compasión por el que no tiene, por el que no ve, por el que no entiende, por el que no puede más. Su pensamiento fue marcadamente ético, ateo, comunista y humanista. Nunca tuvo miedo de opinar con firmeza sobre la política, sobre el poder, sobre la religión o sobre la injusticia. Entre sus obras más destacadas están, por supuesto, el ensayo sobre la ceguera, que lo publicó en 1995, una parábola feroz sobre la indiferencia, quizás su novela más leída, una metáfora brutal sobre la pérdida de valores en una sociedad moderna y consumista. También el Evangelio según Jesucristo, que lo publicó en 1991, una reinterpretación profundamente humana y polémica de la figura de Cristo, de hecho tan polémica que lo enfrentó con la iglesia al punto que fue censurado en Portugal. Y por supuesto, la novela que nos convoca en el video de hoy, La Caverna, publicada en el 2000, que para mí más que una novela es una advertencia. Si no cambiamos nuestra forma de vivir, no cambiaremos la vida. En conclusión, para comenzar a hablar de La Caverna puntualmente, yo pienso que hoy, cuando parece que el mundo cada vez está más automatizado, que cada vez es más plástico, más tecnológico, más ruidoso y más ficticio, pues volver a leer a Saramago es una forma de recordar lo humano con todas sus imperfecciones, sus preguntas, sus silencios. Leer a Saramago es volver al barro, a la naturaleza, a lo efímero, a lo profundamente humano y real. ¿Por qué se llama La Caverna esta novela? Esta novela está inspirada en el mito platónico, en el mito que escribió el filósofo griego Platón. Ese mito de la caverna, pues, que todos leímos o escuchamos en clase de filosofía en el colegio. Este antiguo mito griego que hablaba sobre las sombras proyectadas en la pared como únicas realidades posibles, donde las personas veían sombras jurando que las sombras eran lo real y que solo ven lo real, lo auténticamente humano, cuando se atreven y encuentran la valentía suficiente para salir de la caverna. Este proceso de salir de la caverna es fundamental en el desarrollo personal y espiritual de todo ser humano. Saramago usa este mito de la caverna y construye una caverna moderna. A esta caverna moderna la llama el centro, que para que entendamos un poco mejor la metáfora, a lo que Saramago llama el centro sería para nosotros una especie de centro comercial, un lugar repleto de luces artificiales, de consumo perfecto, de confort ficticio, de mercancía barata y mercancía de baja calidad, de experiencias falsas y artificiales. Allí, en el centro, no hay barro, no hay tierra, no hay imperfección. Solo hay vitrinas, pantallas, escaleras automáticas y una promesa falsa, vacía de felicidad. Este recorrido, este camino, esta pasión que nos plantea José Saramago en La Caverna, este contraste entre lo plástico, que es aquello que perdura, y el barro, que es aquello que se fractura, este contraste entre lo real y lo ficticio,
Pues lo hacemos a partir de Cipriano Algor, un alfarero. Cipriano Algor es el protagonista de esta historia. Es un hombre que ha dedicado su vida a un oficio ancestral, a moldear con las manos lo que la tierra ofrece, el barro, que se dedica a fabricar vasijas, vasos, platos y artesanías. Cipriano Algor representa lo humano, lo imperfecto, lo necesario, lo que nos conecta, lo que nos une, lo natural, lo que tiene valor aunque se rompa, lo que nosotros los seres humanos creamos con pasión, con dedicación, con esmero, lo que creamos con nuestras propias manos, así como una pintura o un poema escrito a puño y letra. Pero también, y esto me parece una cosa muy bella de esta novela, nos invita José Saramago a pensar las cosas que nosotros creamos a partir de nuestros propios esfuerzos. Por ejemplo, una relación de pareja que, al igual que el barro, necesita ser moldeada, que se le da forma a través del tiempo, que vale la pena darle forma aunque a veces tenga grietas o el camino parezca muy difícil. Otro ejemplo sería un niño que aprende a jugar fútbol, un niño que aprende a hablar o a escribir. Es un proceso que toma tiempo, que está lleno de errores y de contratiempos, así como un alfarero mientras moldea el barro. Lo que nos enseña Saramago a través de esta novela es que este proceso de construcción y destrucción es donde se sintetiza la realidad, es donde se encuentra la belleza de la vida. Sin embargo, y este es el punto dramático de esta novela, Saramago también nos plantea que los tiempos cambian, el mundo cambia, y debido a esta hiperaceleración de los procesos, a lo que nos lleva el capitalismo salvaje contemporáneo del siglo XXI, esta necesidad de resultados rápidos en medio de la era de la inmediatez, este mundo moderno donde no se tiene paciencia, donde no se espera el crecimiento, donde no se le da tiempo a los procesos. Por el contrario, los procesos se aceleran. No podemos negar que vivimos en una época marcada por la velocidad, donde todo se ha vuelto urgente, inmediato, desechable, donde no hay tiempo para ver crecer una planta, para dejar que algo madure, no hay tiempo para acompañar un proceso. En este mundo moderno, cambiante, que tanto se parece al centro que describe Saramago, pues se ha perdido la paciencia, la lentitud, el respeto por los ritmos naturales de la vida. Ya no interesa cómo se hace algo, ni quién lo hace, ni cuánto amor o conocimiento ha depositado en eso que crea. Solo se exige el resultado, el producto terminado, empaquetado, funcional. La vida, al igual que el barro de Cipriano Algor, ha sido sustituida por materiales plásticos, sin historia ni alma. Con estas u otras palabras, se ha recordado aquí que todos los días pasados fueron vísperas y todos los días futuros lo han de ser. Volver a ser víspera, al menos por una hora, es el deseo imposible de cada ayer pasado y de cada hoy que está pasando. Ningún día consigue ser víspera durante todo el tiempo que soñaba. Me parece muy bonito cómo Saramago habla de estos tiempos y estas vísperas que nosotros asumimos que antes fueron mejores, pero tanto los tiempos buenos como los tiempos malos simplemente se acaban, se van con el tiempo, se elevan como el polvo con el viento y se derriten como el barro cuando está debajo de la lluvia. De eso se trata la novela. Voy a leerles otro pasaje. Hay quien afirma que la causa principal de esta serísima dificultad reside en el hecho de que los seres humanos están hechos en lo fundamental de arcilla, la cual, como las enciclopedias con minuciosidad nos explican, es una roca sedimentaria dendrítica formada por fragmentos minerales minúsculos del tamaño de 1/250 y 6/6 por milímetro. Hasta hoy, por más vueltas que se haya dado en las lenguas, no se ha conseguido encontrar un nombre para eso. Esta metáfora de que los seres humanos somos como el barro, pues es la columna vertebral de la caverna. Nos moldean los momentos que vivimos y las personas que conocemos en el camino, pero este moldeado es efímero, pasa con el tiempo. Así como una vasija o una escultura en barro se puede caer y se puede romper, pues nosotros podemos rompernos, podemos cambiar, podemos evolucionar o simplemente podemos perecer. La inevitable finitud de la vida, el encuentro inevitable con la muerte y con el olvido. La caverna también nos habla del desplazamiento de los oficios, del olvido de lo artesanal,
del desprecio por lo que toma tiempo. Y al mismo tiempo, a través y por medio de esta metáfora, nos confronta a José Saramago con una verdad más íntima. En medio de esta prisa colectiva, también nosotros hemos olvidado cómo habitar el presente. Nos hemos vuelto impacientes, incluso con nosotros mismos. Queremos respuestas rápidas, transformaciones inmediatas, vínculos sin demora. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta, como Cipriano Algor, como esta bellísima novela, que las cosas que valen la pena toman tiempo, que debemos ir paso a paso, respirando cada instante y tomando cada bocanada de aire con amor propio y con libertad. Hay cosas, nos dice José Saramago, nos enseña a través de la caverna, como el amor, como la pérdida, como el duelo, como la creatividad, que solo pueden ser si se les da tiempo. Saramago nos recuerda que no hay reemplazo para lo humano y que resistir esta lógica del apuro en estos tiempos de inmediatez, hoy más que nunca, es un acto profundamente necesario, además un acto revolucionario. El detonante de esta bellísima historia es tan simple como revelador. El centro, esto que asemejamos a un centro comercial, deja de comprar las vasijas que fabrica Cipriano Algor. El centro, las personas prefieren comprar vasijas de plástico, son más baratas, duran más, son más prácticas y no requieren tanta fabricación, no requieren emplear a un artesano. Bajo esta premisa, la realidad es una sola para Cipriano Algor: dejar atrás lo que más ama hacer, porque lo que ama hacer ya no es importante, ya no es relevante, las personas ya no lo demandan, las personas ya no lo compran. Y este dejar atrás aquello que más amamos hacer duele. Y este dolor, esta pérdida inevitable, esta cita con el porvenir, esta cita con nosotros mismos, es la columna vertebral de esta novela. Les voy a compartir otro fragmento que me parece que lo escribe de una forma maravillosa. Hago lo que puedo, dice Cipriano Algor en una conversación con su hija Marta. Hago lo que puedo. Comprendo que hay cosas que están huyéndome de las manos y otras que amenazan hacerlo. Mi problema es distinguir aquellas por las que todavía vale la pena luchar, de esas otras que deben abandonarse sin pena. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en este conflicto personal, preguntándonos si lo que hacemos vale la pena, tratando de distinguir aquello que vale la pena soltar y aquello que vale la pena retener? De esas otras que deben abandonarse sin pena o con pena. La peor pena, hija mía, no es la que se siente en el momento, es la que se sentirá después, cuando ya no haya remedio. Le dice la hija: se dice que el tiempo todo lo cura. Y responde Cipriano Algor: no vivimos bastante para hacer esa prueba, dijo Cipriano Algor. Y en el mismo instante se dio cuenta de que estaba trabajando en el torno sobre cuyo tabanque su mujer se derrumbara cuando el ataque cardíaco la fulminó. Entonces, obligado a eso por su honestidad moral, se preguntó si en las penas generales de que hablara también estaría incluida esta muerte, o si era cierto que el tiempo hizo, en ese particular caso, la muerte de su esposa, su trabajo de curador emérito, o todavía si la pena invocada no era tanto de muerte, sino de vida, sino de vidas, la tuya, la mía, la nuestra, ¿de quién? Yo pienso, y en este punto que vamos del video, que uno de los valores más importantes de esta novela y la razón por la que yo pienso que esta novela resuena con cualquier lector es porque todos tenemos algo que dejar atrás. Todos tenemos esa conversación que no hemos tenido, ese miedo que aún no hemos enfrentado, esa deuda que no hemos pagado, esos abrazos que no hemos dado o esos besos que no hemos robado. Yo pienso que todo ser humano, en algún punto de su vida, tiene que preguntarse si realmente hace lo que quiere, si está caminando hacia donde su corazón le indica o si camina hacia donde los demás le dicen. La cuestión aquí, como la de Cipriano Algor, es que para descubrir algo nuevo tenemos que dejar algo atrás, y cuanto más valioso sea lo que vayamos a descubrir, más valioso será lo que tengamos que aprender a soltar. Dejar atrás lo que más amamos, nos enseña José Saramago en La Caverna, no es una traición, es un aprendizaje. Esta novela lo muestra con sutileza y con sabiduría. Hasta el amor más fuerte, por real que sea, no puede sostener aquello que fluye como el barro bajo la lluvia o como el polvo frente al viento. Amar en el mundo de Saramago no es aferrarse, es entender cuándo soltar, es saber que solo tenemos de verdad aquello que somos capaces de dejar ir.
Ya para cerrar el video, les quiero compartir un último fragmento que me parece maravilloso como Saramago plantea y describe, literariamente hablando, esta necesidad de dejar atrás aquello que más amamos, esta cita con el porvenir, esta cita con el olvido, esta aceptación de lo efímero, de lo que se rompe, de lo que se desgasta, este valorar el tiempo, el proceso, el camino que implica hacer las cosas que realmente valen la pena. Ahora, el amor de estos parece estar adormecido, el amor de Marta y el esposo, es decir, el yerno de Cipriano Algor. ¿Qué le vamos a hacer? Debe ser efecto natural del tiempo y de las ansiedades del vivir. Más si la sabiduría antigua todavía sirve para alguna cosa, si todavía puede ser de alguna utilidad en las ignorancias modernas, recordemos con ella, discretamente, para que no se rían de nosotros, que mientras haya vida, habrá esperanza. Sí, es cierto, dice Marta. Por más espesas y negras que estén las nubes sobre nuestras cabezas, el cielo allá arriba estará permanentemente azul. Pero la lluvia, el granizo y los rayos les caen siempre a los de abajo. Verdaderamente no sabe una persona qué ha de pensar cuando tiene que hacerse entender conciencias de estas. Quiero decir que José Saramago, a través de La caverna, nos recuerda que quizás el verdadero despertar no sea ver el sol fuera de la cueva, sino aceptar con humildad, con sabiduría, con responsabilidad, que esa luz que muchas veces buscamos afuera siempre ha dormido dentro de nosotros, que dentro de nosotros hay una brasa que lo único que hace falta es soplarla para que fluya, para que ilumine, para que se encienda. La caverna nos muestra que a veces el amor más puro es aquel que se despide, que la verdadera libertad está en soltar la vasija, en dejarla caer, en ver cómo se rompe, aunque haya costado años moldearla, que solo ama de verdad quien sabe cuándo es momento de caminar hacia la salida, que, como dije antes, el amor que sentimos por alguien o por algo, por más puro que sea, no puede retener nada, no puede retener el barro bajo la lluvia, no se puede retener el polvo frente al viento, no podemos retener el agua en nuestras manos, siempre se va, siempre se disuelve. Y ese amor con el que cogemos las cosas, con el que a veces nos aferramos a las cosas, es precisamente lo que hace que las cosas se vayan, que las cosas se alejen de nosotros. Como esta reflexión clásica del taoísmo que dice que cuanto más tratamos de agarrar una mariposa, ella más lejos de nosotros se va a ir, pero que si nos quedamos quietos, contemplando, respirando, es posible que la mariposa se pose sobre nuestra mano. Esta espera con amor, con confianza, este dejar ir con amor requiere mucha valentía. Y esta valentía que requiere salir de la caverna es un proceso de crecimiento personal, es un proceso de crecimiento espiritual que todos los seres humanos tarde o temprano tenemos que enfrentar. Todos tarde o temprano nos topamos con esta realidad. Depende de nosotros vivir de forma distinta para que nuestra vida pueda cambiar. Ver nuestra oscuridad, ver nuestras sombras, aceptarlas, entender que hay una realidad, que la luz va más allá de nuestros muros internos, que necesitamos recorrer los laberintos internos que nuestra conciencia ha creado, recorrerlos para buscar una nueva vida, una nueva realidad, y esta nueva realidad la tenemos que buscar no con certezas, pero sí con dignidad, no con respuestas, pero sí con humanidad, con amor propio. Salir de la caverna, nos dice Saramago, no es una hazaña heroica, es un gesto humilde. Atrevernos a salir de la caverna, a dar un paso buscando la luz, es un volver a empezar. Mi nombre es Miguel Ángel, esta fue mi reflexión personal sobre La caverna de José Saramago. Bienvenidas y bienvenidos al Antropo Radio.